Y ahora, en Radio Informe 3, Sergio Berenstein, el editorial. Hay un título excluyente en la Argentina esta mañana que habla del boom de vaca muerta y la minería, que en el primer cuatrimestre generaron la misma cantidad de dólares que el agro. Y todavía no explotó, no llegó a su techo. Por eso Sergio Berenstein nos va a hablar, obviamente, de las primeras pinceladas de esta Argentina en transición, lo viejo y lo nuevo. Pero para eso escuchemos. Yo no sé si decir lo viejo y lo nuevo, pero a quienes han tomado decisiones 20 años y a quienes las toman ahora. Este es Luis Toto Caputo, el actual ministro de Economía. Porque hay una subestimación fenomenal hacia ustedes. Hay una subestimación fenomenal hacia los argentinos. O sea, ¿alguien cree realmente que el año que viene la gente va a querer volver a esos números, a los números del 2023, en vez de a lo que van a ser los números del 2027? ¿En serio creen que la mayoría de la gente, pues por supuesto que va a haber gente, pero en serio quieren hacer creer a las personas que, por ejemplo, Kicillof es un potencial candidato a presidente? Yo creo literalmente que toman a la gente por boluda, perdón que lo diga así. Del otro lado, Agustín Rossi, y Sergio nos dice, hay que reconocer que en un punto, tienen razón, que hay sectores o modelos industriales de muchos años que tienen severas dificultades. De esas medias verdades se agarran para plantear un escenario de crisis que hay que ver hasta dónde llega. Pero efectivamente, Agustín Rossi estuvo en la Argentina que tomó decisiones 20 años. 20 años. Hoy es diputado nacional por Santa Fe. No, es que hay un modelo que aplica el gobierno del presidente Milei, que estuvo presente en los otros dos periodos, con Martínez de Oz y con Menem Cavallo y después con Macri, que no tiene en cuenta el desarrollo industrial, el desarrollo industrial autónomo, que privilegia un modelo exclusivamente extractivista y que al no tener en cuenta el modelo de desarrollo industrial tampoco tiene en cuenta la inversión en I+D, en investigación más desarrollo, tampoco tiene en cuenta la comunión que debe existir en el desarrollo científico y tecnológico y los sectores productivos, y que en definitiva esto te va alejando de un desarrollo de tener un proyecto de país autónomo y soberano. ¿Qué está pasando, ¿no? Sergio, vamos a hablar de la transición de esta Argentina, pinceladas de lo nuevo y lo viejo. Te escuchamos esta mañana. Es interesante escuchar a los dirigentes políticos del país porque cada uno tiene una visión distinta de lo que está pasando, de lo que puede llegar a pasar, representa o intenta por lo menos representar intereses también contradictorios, y yo creo que, claro, la verdad es difícil de definirla, pero es la suma de las partes, ¿no? La gran pregunta es qué impacto o qué consecuencia tiene esto en términos político-electorales y también, hay que decirlo, el bienestar de la sociedad. Algunos afirman que el modelo, entre comillas, extractivo, para algunos eso es malo, ¿no? Para otros, de crecimiento de las exportaciones, de boom exportador, implica una Argentina para 10 millones de habitantes. Es decir, que no genera suficientes oportunidades, suficiente empleo para el conjunto de la población. Tenemos casi 50 millones de habitantes. Eso, recordemos, con una foto demográfica del país preocupante, porque tenemos un envejecimiento de la población muy significativo, como consecuencia de que se alarga la esperanza de vida, eso es positivo, pero tenemos pocos nacimientos. La Argentina debería ya pensar en tener, no se asusten, no ahora, pero en algún momento, una política inmigratoria, Primero que vuelvan los chicos que se fueron, pero aparte, este país necesita incrementar, como lo hizo históricamente, La Argentina tuvo siempre una inmigración de la región o del mundo de un poquito más del 1% de la población, y eso ayudó a mantener el bonus demográfico. Les cuento esto porque son los temas que se van a venir una vez que resolvamos lo macro. Son los temas estructurales que el país no está debatiendo, pero es indispensable hacerlo. Miren, hay una situación, hablando de las pinceladas de lo viejo o de las cosas que están mal, que pone de manifiesto
la importancia que tiene este proceso donde la esperanza de vida se estira. Mucha gente trabaja o porque necesita, o porque está en condiciones, o porque quiere, luego de la edad de jubilación. Algunos, uno ve gente plena trabajando hasta los 80 años y más también. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, que hay menos oportunidades para los chicos más jóvenes. El reemplazo natural que se generaba cuando antes alguien se jubilaba y se iba a la casa o a la plaza, o mucha gente volvía a su provincia de origen, porque es más barato vivir en el interior que en las grandes ciudades. Ese trabajo, ese puesto era reemplazado por un joven que salía de la secundaria o entraba al mercado de trabajo incluso antes de terminar la secundaria. Bueno, eso ahora ya no ocurre. Entonces hay un problema serio de empleabilidad, de falta de oportunidades para los chicos más jóvenes. Si ustedes miran, por ejemplo, la mora que se ha acumulado en la Argentina, casi el 40% de toda esa mora corresponde a chicos de entre 20 y 30 años, que es un problema enorme porque ya entra en el veraz a una edad muy temprana. Salir de eso es muy difícil, es decir, ya quedan condenados a no tener crédito en buena parte de su edad de reproducción, digamos, a partir de los 30 años, de 30 a los 50 es cuando supuestamente deberían consumir más y crecer como individuos, como familia. Bueno, van a tener dificultades para hacerlo. Entonces, que Argentina esté metida o comenzando este boom exportador, ¿es bueno? Sí, es fundamental. Porque siempre el país tuvo, a partir de 1930, enormes dificultades para sostener un flujo significativo de exportaciones que le dieran al país las divisas, efectivamente, para crecer, para desarrollarse. Dependíamos del financiamiento externo. Cuando eso no ocurría, bueno, ahí empezó la locura de la emisión. Entonces, es cierto que muchos procesos de crecimiento sostenido a largo plazo, como escuchábamos antes de Sturzenegger, Corea, por ejemplo, Corea del Sur, Japón después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, muchos países comenzaron como un boom exportador. ¿Qué dice Sturzenegger? Es tan chiquita la Argentina, comparada a la economía mundial, es tan poco lo que teníamos nosotros como exportaciones respecto al total del comercio internacional, es tanto lo que tenemos para crecer, porque hay demanda de minerales, hay demanda de energía, hay demanda de, obviamente, agronegocios o los productos del agro, que Argentina tiene un potencial de seguir creciendo. Fíjense lo que ocurrió con Brasil, por ejemplo, que experimentó un boom exportador ya hace tiempo, le lleva a la Argentina 15 años de ventaja y las exportaciones brasileñas siguen creciendo. ¿Tiene costos esto? Sí, por supuesto. Un costo importante es el ambiental. Si ustedes, por ejemplo, analizan cuál fue el impacto que tuvo un exportador en Brasil en términos ambientales, bueno, explica en parte por qué se redujo tanto el área que hasta hace poco tenían los bosques del Amazonas. Talaron esos bosques para hacer soja. Entonces, todo tiene costos y tiene beneficios, pero es cierto, como dice Sturzenegger, que acá tenemos una posibilidad de seguir aumentando las exportaciones por mucho tiempo. ¿Buena noticia? Sí. ¿Alcanza? Bueno, ahí viene la definición de Arreazu, que afirmó ayer que él no conoce ningún caso de un país que tenga exceso de divisas y falta de empleo. En el largo plazo eso es cierto, en el corto plazo hay varios países que efectivamente han tenido problemas de empleabilidad para los más jóvenes sobre todo, en un contexto donde, bueno, había flujos importantes en el sector externo. Un caso muy conocido en Argentina es el de España. España acumuló en los años de modernización, la entrada a la Unión Europea, la entrada a la OTAN, la transición de una economía que tenía características bastante parecidas a la Argentina durante el franquismo. España también tuvo un proceso de sustitución de importaciones
bueno, cuando se abre a la Unión Europea, se abre al mundo, entra la OTAN, etcétera, se generó un desempleo muy significativo que en los jóvenes era casi, bueno, 1 cada 4 jóvenes era subsidiado. Claro, había un subsidio de desempleo, cosa que en Argentina prácticamente no existe, pero era un problema, o es un problema todavía en algunos segmentos de la sociedad española. Se solucionó muy parcialmente. Hay dificultades, por ejemplo, para que muchos chicos dejen la casa de los padres porque es caro tener una vivienda. Pero es cierto que España fue modificando su estructura económica, generando oportunidades en muchos sectores que, bueno, no existían o eran muy pequeños. La Argentina va a tener seguramente una trayectoria similar. Las buenas noticias traen también siempre malas noticias, Siempre está lo malo de lo bueno y lo bueno de lo malo. Cuando uno mira lo malo de lo bueno es que en la Argentina esta transición genera costos significativos, ya no por el ajuste, sino porque las oportunidades no están distribuidas de forma homogénea en todo el país y para todos los sectores. ¿Qué debería tener el país justamente para compensar esos problemas? Y un Estado, ¿no? A nivel nacional, provincial, alguien que se encargue de atender a los que quedan fuera del sistema. Eso sería una sociedad lógica. Como este gobierno no cree en el rol del Estado, ahí se genera un primer inconveniente, que es efectivamente la sensación de que te caes del sistema y estás en una situación básicamente sin reparo, ¿no? Ahí viene la cuestión electoral y con esto cierro. ¿Esto va a tener costos electorales el año que viene? Muchos apuestan a que la posibilidad de una candidatura opositora se fundamenta justamente en los que perciben que quedan afuera del sistema. Ahora, ojo, en la oposición, sobre todo en el peronismo, hay un debate abierto, porque hay un segmento muy importante que dice no hay que debatir las reformas de Milei, hay que poner la mira en el futuro. Están los que apuestan a reivindicar el pasado, los que escuchamos a Rossi, y están, por ejemplo, los Aníbal Fernández de esta fauna tan peculiar que es el peronismo, lo digo con respeto, obviamente, que dice, ¿qué cambiaría de lo que hizo Milei? Nada. Entonces, cuidado porque es muy probable que no haya una sola visión respecto de qué hacer desde las antípodas de este proceso de cambio que propone el presidente Milei. Los que se oponen a todo probablemente no tengan una trayectoria electoral exitosa. Los que reconozcan algunas cosas podrán eventualmente ser capaces de seducir a quienes, bueno, tal vez están perdiendo con la nueva estructura económica que propone el presidente, pero reconocen, por ejemplo, que la inflación les había carcomido el ingreso, reconocen que, por ejemplo, una economía cerrada, los cepos, los controles, eran una invitación a la corrupción, los que reconocen que de alguna manera el mundo siguió el camino que propone Milei en muchos aspectos, no en todos, y la Argentina podría beneficiarse significativamente, sobre todo regiones que eran postergadas y ahora tienen posibilidades. Por eso, en esta bisagra que es la Argentina, la pluralidad es la que expresa, creo yo, la situación más clara en la opinión pública. Todos tienen parte de razón, todos están un poquito equivocados. Le pone la firma, como siempre, todos los días en Cadena 3. Sergio Berenstein.